Hola amigos del Peregrino de la Inmaculada, bienvenidos a un nuevo vídeo. El movimiento de Song of Freedom sigue creciendo y ya llegó a Hispanoamérica. Así es, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha recibido a Eduardo Verástegui, el productor de la película que está dando que hablar en todo el mundo. Nos referimos a Sound of Freedom y a miembros de la distribuidora Angel Studios, en una visita oficial en la que estuvieron presentes el presidente de la Asamblea Legislativa, algunos diputados, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, miembros de la Fiscalía, procuradores, en fin, las principales autoridades de El Salvador se reunieron para ver la película convocados por el presidente Bukele. En total fueron 1.500 personas las que vieron la película. Y no solo eso, sino que Nayib Bukele ha firmado un convenio de trabajo y cooperación para trabajar contra el crimen de la trata de niños. En su discurso, el presidente se refirió a Eduardo Verástegui como un activista de los derechos humanos y arremetió contra los defensores de derechos humanos de los delincuentes. Eduardo es un activista de los derechos humanos, aparte que es empresario, actor, ya muchos lo conocen, pero es un activista de derechos humanos y le decía yo en la reunión que él es un activista de derechos humanos de verdad, porque lastimosamente hay muchos activistas de derechos humanos que únicamente se preocupan por los derechos de los delincuentes y nunca se preocupan por los derechos de las víctimas. Pero para mí, un verdadero activista de derechos humanos es alguien que lucha por los derechos humanos de las víctimas. ¿Y qué más víctimas que los niños que son tratados? Podríamos suponer que se refiere a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? La famosa CIDH, ¿no? ¿A qué te digo que no, sí, sí? Pero no hace falta suponer nada, porque el propio presidente ya los había llamado así anteriormente. Bien, veamos en esta noticia, por ejemplo, cómo Nayib Bukele dice, arremete contra la CIDH. No duden que está del lado de los criminales. Y veamos el video. Demás países de Latinoamérica. Ustedes van a ver en los próximos días si esta organización está del lado de ustedes o de los criminales. Si esta organización se pone del lado de los criminales en El Salvador, no duden que están del lado de los criminales en sus países también. Y lo que va a pasar entonces es que los gobiernos de sus países van a tener miedo de combatir la delincuencia para no ganarse sanciones de la CIDH. Y si algún gobierno osa desafiar a los protectores de los delincuentes y defender a la gente honrada, entonces lo van a sancionar también. Les doy este mensaje al que lo escuche. Creo que es importante que los pueblos de Latinoamérica nos quitemos el yugo de nuestros opresores, los que nos han tenido siempre sufriendo en el luto, en la zozobra y en la miseria. Eso tuvo que doler. Bien, este video es de hace algunos meses cuando el presidente Bukele se refirió a la CIDH como defensores de delincuentes y hace referencia a ellos de manera indirecta cuando se refiere a los que defienden los derechos de los delincuentes. Escuchamos las palabras del presidente en la conferencia de prensa que brindó después de reunirse con el actor y productor Eduardo Verástegui. Esta película ha tenido tanto éxito precisamente porque toca un tema tan importante, un tema que poca gente toca, poca gente quiere tocar. Probablemente muchos por miedo de quiénes están detrás de estas redes de trata, quiénes son los clientes de estas redes de trata, quiénes compran estos niños para sexualizarlos, quiénes compran estos órganos. Mucha gente no le gusta hablar de eso, le da miedo hablar de eso, porque eso puede traer consecuencias graves para los que hablan de eso. De entrada son bloqueados, de entrada son censurados. Muy poca gente le gusta combatir al mal. No es fácil, pero hay gente que lo hace. Y cuando alguien tiene la valentía de hacerlo, como este equipo increíble de personas que han lanzado esta película, ponen el dedo en la llaga de un problema real. Y puede haber un grupo que no le guste que se hable de eso, pero a la gente, a los que tenemos familia, a los que tenemos hijos o sobrinos o nietos o amigos, sí queremos que se proteja la niñez. Si queremos velar por los derechos humanos de los niños, si queremos velar por los derechos humanos de la gente honrada, de la gente vulnerable, de la gente de la que poco se hablan de sus derechos. Es curioso que haya gente que se oponga a esto. Cuando uno ve un mensaje como este es universal, es decir, ¿quién puede estar a favor del tráfico de niños? Nadie. Pero es curioso cómo esta película ha sido atacada incluso.
Y uno se pone a pensar, ¿por qué? ¿Por qué van a atacar una película que esté en contra del tráfico de niños? ¿Solo alguien que es traficante de niños o que se beneficia del tráfico de niños o alguien que le tiene miedo a los traficantes de niños y no quiere hablar de eso porque va a molestar a alguien poderoso? Pero bueno, gracias a Dios, nosotros no le tenemos miedo a ninguno de ellos y pues vamos a siempre luchar por los derechos humanos de las personas honradas, por los derechos humanos de las personas vulnerables y por supuesto por los derechos humanos de los niños. ¡Cielos, qué macizo! Una frase muy importante que ha dicho en su discurso el presidente Bukele es: no les tenemos miedo. Y es que eso se necesita, esa valentía para poder luchar contra la delincuencia y en este caso específico contra la trata de niños. No quedarse callados, sino luchar verdaderamente. Se puede hacer de muchas maneras, en este caso los que tienen el poder para tomar decisiones políticas de gobierno importantes en los países, pues es elemental que consideren este trabajo como una prioridad, ¿no? Luchar contra la trata de niños. Por su parte, el productor mexicano tuvo palabras de reconocimiento para el presidente de El Salvador e indicó que no es casualidad que este sea el primer país en el que se proyecta la película. Él dijo: así lo quiso Dios. Vamos a ver el video. Mucha gente me preguntaba, Eduardo, ¿pero por qué El Salvador? ¿Por qué El Salvador va a ser el primer país? Y yo les contestaba, porque así lo quiso Dios, porque así lo quiso Dios. Este evento es histórico, lleno de simbolismos. El Salvador. ¿Qué buscamos con este movimiento? Salvar a los niños. No es un accidente que estemos aquí. El Salvador. Hay una escena muy poderosa en la película donde le preguntan a Tim Ballard, en la vida real, Tim, ¿por qué haces esto? Tienes una familia, tienes hijos, te va muy bien, haces el bien, pero lo sacrificas todo. Visitas los rincones más oscuros del planeta con tus expertos en el rescate de niños, con tus socios, ex agentes de la CIA, ex agentes de la FBI. Viajas por todo el mundo, pero sacrificas tu vida, sacrificas tu familia, tus hijos. ¿Por qué lo haces? ¿Quién eres? Y él contesta, ¿por qué lo hago? Porque los niños de Dios no están a la venta. Vean el simbolismo. ¿Quién interpreta a Tim Ballard? Jim Caviezel. ¿Quién es Jim Caviezel? Quien interpreta a Jesucristo en La Pasión de Cristo, dirigida por Mel Gibson. Para muchos, cuando vemos a Jim Caviezel, es como Jesucristo. El personaje de Jim Caviezel, interpretando a Jesucristo, ahora diciéndonos en la película Sound of Freedom, cuando le preguntan, ¿por qué lo haces? Y ves el close-up de Jim Caviezel, que pareciera que es Jesús quien te contesta y te dice, porque los hijos de Dios no están a la venta. Pareciera que dice, porque mis hijos no están a la venta. El Salvador del mundo, Jesucristo, salvando a los niños. Entonces, que estemos aquí en El Salvador no es un accidente, es un evento histórico. Asimismo, Eduardo Verástegui indicó que ya hay más de 20 presidentes de diferentes países del mundo que quieren hacer lo mismo que ha hecho Nayib Bukele, una premiere de la película Song of Freedom para las principales autoridades del país. Y de esa manera realizar una lucha contra la trata de niños desde la política, es decir, desde el gobierno. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Vamos a ver ahora cómo Eduardo Verástegui compartió esta noticia a través de sus redes sociales. Gracias, presidente Nayib Bukele, por invitarnos a presentar Song of Freedom en El Salvador. Gracias por su decisión y valentía al firmar un convenio de trabajo y cooperación para impulsar una lucha sin cuartel contra el crimen feroz de la trata de niños. Celebramos haber presentado la película por primera vez en una premiere donde el anfitrión que convoca a los invitados es el presidente. Antes de la proyección, mantuve un encuentro en la Casa Presidencial con Nayib Bukele, donde dialogamos sobre estrategias en materia de seguridad y combate contra el tráfico de niños, y firmamos un convenio de trabajo para establecer mecanismos de cooperación en materia de identificación, prevención y combate de la trata y explotación de niños. La proyección de la película tuvo lugar en el Teatro Presidente y fue gratuita para más de 1.500 personas. A partir del 31 de agosto, Song of Freedom estará en todos los cines de Latinoamérica y poco después en Europa, Asia y África. El movimiento Sonido de Libertad sigue creciendo. Juntos somos más fuertes. Bien, ya cumplí mi misión aquí. Bien, amigos, como ya sabemos, el día 31 de agosto llega a nuestros cines la película Sonido de Libertad y esperemos estar ahí para poder verla y para poder compartir las reacciones a esta película. Definitivamente es una película que veremos en el cine y que les invito a ustedes también a que podamos apoyar para que la productora pueda seguir difundiendo
este importante mensaje de la lucha contra la trata de niños. Muchas gracias por acompañarnos en este vídeo. Sigamos anunciando el amor de Cristo. Que Dios los bendiga.